Hola a todos. Hoy nos olvidaremos de los tutoriales de goma eva para trabajar con Super Sculpey. Este material ya lo he utilizado para otros proyectos, como por ejemplo la mandrágora de Harry Potter. Os dejo por aquí algunas imágenes. Y también para hacer la figura de uno de los impostores del juego de Among Us. Creo que quedan piezas muy interesantes. Así que hoy volveré a trabajar con Super Sculpey para hacer el collar de Belly. Bueno, podríais usar este material, pero existen otras alternativas como el Fimo, Cernit o cualquier tipo de arcilla polimérica. Lo más importante es que sigáis las instrucciones de vuestro propio paquete, que son propias de cada producto y no exactamente las mías en el momento de hornear. Entonces, ¿qué más necesitaremos? Muy fácil. Papel de aluminio, papel de plata, no sé cómo le llamaréis en cada región. Y herramientas de vaciado, pero no exactamente. Dejadme que os cuente. Existen muchos tipos de herramientas. Las mías están en su mayoría compradas en un bazar y son muy económicas, como por ejemplo las que ahora os muestro. Pero también tengo herramientas hechas en casa con materiales de ferretería y luego otras más sencillas. Bien, toda la pieza de este collar va a estar moldeada con tan solo una herramienta y nada más. Es esta de aquí y encima tan solo uso la parte posterior plana y no el alambre del vaciado. Es mi herramienta favorita. Vamos a tomar papel de aluminio, arrancar un pedacito y usaremos las manos para moldear un óvalo con el tamaño que queramos. En mi caso creo que lo hice más grande que el original, pero de este modo también es más fácil enseñarlo a cámara. Podéis ir añadiendo pedacitos para aumentar su volumen, pero es muy importante que aplastéis muy bien toda esta pieza. ¡Listo! Nos toca por fin trabajar con el Super Sculpey, así que abriremos el empaque y tomaremos una porción pequeña de material. Disculpad si los clips son un tanto borrosos, pero la cámara sigue sin enfocar muy bien. Como podéis observar, amaso con las manos esta plastilina hasta que la siento suave, para a continuación aplastarla con los pulgares contra la mesa. No es necesario un rodillo. Cuando tenga una lámina delgada, simplemente envuelvo el óvalo de papel y repito el proceso. Para integrar las diferentes porciones, simplemente presiono con los dedos para que el material se mezcle uniformemente. Y tras amasar los bordes para suavizarlos, ya tenemos la base lista. Voy a tomar cualquier tipo de herramienta con un puntero delgado, podría ser un lápiz, y basándome en imágenes de referencia, voy a dibujar aproximadamente lo que ocuparán las facciones en el collar. Como veis, parece algo ridículo, pero es necesario. De este modo podemos comenzar. Tomaré un pedacito pequeño de Super Sculpey y comenzaré modelando la nariz. Podéis fijaros en cómo uso siempre la misma herramienta y tan solo la parte posterior. No tenéis que tratar de hacer la nariz perfecta porque lo importante simplemente es esbozar los volúmenes sobre el collar. A continuación añadí e integré dos pelotitas que nos servirán de ojos y unos churritos que formarán parte de las arrugas sobre las cejas. Hacer este tipo de caras os aseguro que es más fácil de lo que pensáis. Lo importante es fijar los volúmenes y aplastar todos los bordes con la herramienta. Así que para los párpados hice exactamente lo mismo. Y lo repetí en el ojo restante. La boca, aunque las imágenes sean un poco borrosas, usa exactamente la misma técnica. Unos churros para delimitar el área y mucho aplastar para difuminarlo todo. Hice una indentación en la parte central hundiendo la madera y este hueco formará parte de los dientes. Así que con un cuchillo o una espátula voy a dividir secciones para la mandíbula de arriba y la de abajo. Los dientes están un poco separados entre sí,
para que así tenga un aspecto un poco más demacrado, pero como lo queráis. Aquí tenemos más o menos la boca terminada y continuaremos con más pedacitos de plastilina, añadiendo volúmenes como las mejillas, alguna que otra arruga y en la nariz. De nuevo, no os recomiendo entreteneros buscando la perfección en cada elemento del rostro, porque de momento tan solo estamos situando las facciones. En mi caso me di cuenta que el óvalo era demasiado delgado, por lo que añadí un poco más de material en los laterales y en la parte trasera. Y así nos queda de momento la pieza con las formas de la cara preparadas para continuar. Un truquito para arreglar el caos que tenemos ahora será usar gasolina para mechero, o bien alcohol o acetona y un pincel. Ahora os explico. Este tipo de líquidos en contacto con la plastilina diluyen y difuminan todas las marcas y huellas, por lo que es muy útil, pero, por favor, si estamos tratando con materiales inflamables, tened muchísimo cuidado y hacedlo en una área bien ventilada. Voy a aplicar unas gotitas, muy poco, y con la ayuda de un pincel viejo voy a extenderlas sobre la plastilina. Vais a notar enseguida cuando lo hagáis que el material funde y queda súper suave. A medida que hagáis esto podéis tomar la herramienta y comenzar a moldear las partes por separado hasta que estéis contentos con su forma, ahora sí. Tras un poco de trabajo y aunque no había terminado, quedé satisfecha con algo así y continué con otra de las partes del collar. Amasé de nuevo una pelotita y le di una forma ligeramente aplastada para colocarla sobre la cabeza que hicimos. Es un detalle muy sencillo y quedó súper borroso otra vez, pero bueno. Como trabajo con los ojos en la pieza, a veces siquiera me doy cuenta del horror de planos, así que nos olvidamos y vamos a continuar. Aquí tenemos ya el collar, que cada vez va adoptando más forma y lo que nos queda es moldear y arreglar zonas, difuminar otras, hasta que básicamente nos guste el resultado. Yo os animo a practicar con este tipo de tutoriales porque la verdad personalmente los disfruto muchísimo y me gusta un poquito más que trabajar con goma eva. Lo positivo es que esta pieza no tiene por qué ser simétrica, que la expresión puede variar y que cuanto más mal rollo dé, yo creo que muchísimo mejor. Al final, tras 3 horas de trabajo, he obtenido una pieza como esta, que yo ya considero terminada y que espero que nos dé un buen resultado. Para amarrar el collar usaré un pedacito de alambre que corté con unos alicates y que doblé en una de las esquinas. Inserté esta pieza en la parte superior, lo que haré será clavarla hasta el fondo para crear un agujero, pero la sacaré para hornear el collar. Es necesario que lo hagamos antes y no después. Ahora sí, tomaremos las instrucciones de nuestro paquete y hornearemos la pieza según nos indique. Aquí lo tenemos completamente liso, seco y listo para pintar. Lo único que necesitaremos serán pinceles delgaditos y los colores que nos apetezcan, en mi caso de pinturas acrílicas. Iniciaremos con el rojo para cubrir prácticamente toda la superficie y yo en total hice 2 capas de pintura para conseguir una pieza con un tono opaco. Ahora en un tapón de plástico mezclaré pintura granate con agua para dar un poco de textura. Voy a aplicar y dejar secar tantas veces como me apetezca para que la pintura oscura quede adherida justo en las zonas más profundas de la figura. Estoy observando al editar que el color de la cámara amarillea un poco. Me molesta bastante, pero no importa. La parte superior del collar irá pintada con pintura acrílica de efecto metálico en un tono dorado. Unas 2 capas serán suficientes. Y ahora, al secar aplicaremos blanco para los ojos con un pincel bien delgadito.
un tono rosado para las encías y el interior de la boca. Y finalmente un blanco amarillento para los dientes. Me da muchísima rabia que no se aprecien los colores originales por culpa de la cámara, pero vamos a seguir. Para las pupilas y los iris no usaré pincel, sino una herramienta de punta redonda como la que os muestro. Aplicaré la pintura amarilla a toquecitos, ya que así tendré mucho más control sobre el resultado, y al secar lo único que nos quedará serán las pupilas en negro. Para finalizar con el collar usaremos un pegote de silicona caliente para pegar el alambre que reservamos sobre la cabeza. Y cuando esté seco podemos colocarle cualquier tipo de cordón o cuerda para dejarlo terminado. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!